No puedes desafiarme. No solo has empujado a mi hija. Álvaro. Acabas de derribar el último muro que protegía a tu familia. No entiendes nada. Álvaro. Por favor. Para. Elisa Velasco entró en el comedor de la familia de su marido. Creía que se enfrentaría a otra humillación silenciosa. Embarazada. Rodeada de miradas frías y contratos sobre la mesa. Allí descubrió que querían quitarle hasta el derecho de proteger a su propio hijo, cuando Álvaro perdió el control delante de todos. La caída de Elisa abrió una puerta que la familia Velasco jamás debió haber provocado. En el exterior de aquella mansión del barrio de Salamanca, un hombre que nadie conocía ya estaba en camino. Firma. Elisa. Lo dijo Álvaro Velasco. Sin levantar la voz. Como si la frialdad hiciera que la orden pareciera más elegante, el comedor de la mansión estaba iluminado por lámparas de cristal, pero nada allí parecía acogedor. Sobre la mesa de madera oscura, entre copas intactas y platos de porcelana, había una carpeta azul marino con el escudo discreto de la familia Velasco. Doña Celia mantuvo los dedos sobre el borde de su copa, y completó la frase. Es solo una formalidad. Querida. Las mujeres inteligentes no hacen escándalos cuando entran en una familia como la nuestra. Elisa. Sentada en el extremo de la mesa. Posó la mano sobre su vientre de 6 meses. Respondió en voz baja. Mi hijo no es una formalidad. Uno de los tíos de Álvaro soltó una risa seca. Álvaro inclinó el cuerpo hacia adelante. Estás confundiendo el embarazo con el poder. Elisa levantó los ojos. Y tú estás confundiendo el matrimonio con la posesión. La madre de él golpeó el cristal con la uña. Cuidado con el tono. Álvaro entrecerró los ojos. Llegaste aquí sin apellido. Sin fortuna y sin protección. Elisa apretó el anillo antiguo que llevaba en el dedo. Tal vez nunca te molestaste en preguntar de dónde vengo. El silencio que siguió no fue un silencio vacío. Fue peligroso. Aquella no era la primera noche en que Elisa era colocada en el centro de la mesa. Como si fuera un problema que resolver, desde que se había casado con Álvaro. La familia Velasco trataba su sonrisa discreta como debilidad. Y su origen reservado. Como pobreza. Para ellos. Ella era solo la chica sencilla que el heredero había elegido en un impulso. Un impulso útil ahora. Porque llevaba en su vientre al primer nieto del linaje. El contrato decía. En un lenguaje muy educado. Que Elisa renunciaría a cualquier reclamación patrimonial en nombre de su hijo. Al menos hasta que la familia juzgara conveniente reconocerle derechos futuros. Era una trampa con perfume de legalidad. Leyó la primera página. Luego la segunda. Sintió que algo dentro de ella se rompía. No por el papel, sino por la naturalidad con la que todos esperaban su obediencia. Fuera. Más allá de los altos ventanales. Madrid seguía encendida. Coches atascados en el paseo de la Castellana. La vida de la gente poderosa moviéndose por la ciudad. Pero dentro de aquel salón, el mundo se había encogido hasta caber en la distancia entre su mano y una pluma de plata. Doña Celia se levantó. Con la delicadeza ensayada de una mujer acostumbrada a humillar sin perder la postura. Su vestido color champán brillaba bajo la luz. El collar de esmeraldas parecía un collar de castigo. Hecho para recordar a los demás quién mandaba. Tienes que entender una cosa. Elisa. El apellido Velasco no es un refugio gratuito. Exige disciplina. Silencio y gratitud. Elisa sintió al niño moverse en su vientre. Un pequeño empujón de vida contra un ambiente donde todo olía a control. Álvaro observaba a su esposa como si fuera una negociación difícil. No la mujer a la que un día juró proteger. Mi madre solo intenta evitar que cometas un error. Dijo él. ¿Qué error?, preguntó Elisa. Con una calma que irritó aún más a la sala. El error de creer que puedes usar este embarazo para chantajearnos. Ella respiró hondo. No, Loru. Esa ausencia de lágrimas les incomodó más que cualquier grito. Álvaro. Yo nunca os he pedido dinero. Nunca he pedido un cargo. Joyas. Un piso. Nada. Yo pedí respeto. Él se rió sin alegría. El respeto se gana. Elisa cerró la carpeta. Entonces hoy habéis perdido el mío. La frase atravesó la mesa como un cuchillo silencioso.
Un primo de Álvaro apartó la mirada. La tía mayor se llevó la mano al pecho. No por compasión, sino por miedo al escándalo. Doña Celia endureció el rostro. Álvaro se quedó inmóvil durante unos segundos. Como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Elisa se dio cuenta en ese instante. Había pasado meses intentando salvar una casa que nunca le había permitido entrar de verdad. Recordó las veces que doña Celia la había corregido delante del servicio. Las consultas médicas a las que Álvaro prometió ir y nunca apareció. Las madrugadas en las que escuchaba a su marido discutir sobre deudas por teléfono, para luego sonreír en el desayuno como si la familia fuera invencible. Sobre su dedo. El anillo antiguo parecía pesar más. No era su alianza de boda. Era una pieza de oro mate. Con una pequeña piedra oscura. Una herencia que su padre le había puesto en la mano antes de la ceremonia, diciéndole solo que ciertas puertas debían abrirse únicamente cuando ella eligiera volver. Elisa. Coge la pluma. Ordenó Álvaro. Su voz ya no era fría. Era demasiado baja. Cargada de una vergüenza que él no sabía nombrar. Vergüenza de ser desafiado delante de su familia. Vergüenza de ver que su esposa no temblaba como antes. Ella miró la pluma y luego lo miró a él. No. Fue una palabra corta. Pero hizo que doña Celia perdiera el color. Álvaro empujó la silla hacia atrás con fuerza. El sonido arañó el suelo de mármol. No vas a convertir mi casa en un teatro. Elisa también se levantó despacio. Una mano en la mesa. La otra protegiendo su vientre. Tu casa. He dormido aquí. He comido aquí. He sonreído a tus invitados aquí. Pero nunca ha sido mi casa. Te has encargado de recordármelo todos los días. Él se acercó. No me desafíes. Ella sintió el olor de su perfume caro. El mismo que un día asoció con la seguridad. Ahora olía a amenaza. No te estoy desafiando. Álvaro. Me estoy eligiendo a mí. Nadie se movió cuando Álvaro le agarró el brazo. No fue un gesto explosivo. Fue peor. Porque venía con la certeza del que está acostumbrado a ser obedecido. Elisa intentó soltarse sin hacer una escena, pero él apretó más. La sala entera fingió que aquello seguía siendo solo una discusión de pareja. Suéltame el brazo. Dijo ella. Vas a firmar. No lo haré. No tienes a dónde ir. Elisa lo miró con una tristeza tan limpia que casi pareció piedad. Esa es la mentira que más he intentado creerme. El rostro de Álvaro se cerró. Con un movimiento brusco. La empujó lejos de la mesa. Elisa perdió el equilibrio. Su cuerpo golpeó contra el lateral de una silla. Cayó sobre la gruesa alfombra. Protegiendo su vientre antes de pensar en sí misma. El impacto hizo volcar una copa. El vino oscuro se extendió como una mancha viva sobre el mantel blanco. Durante 2 segundos, nadie respiró. Luego, doña Celia susurró. Dios mío. Álvaro. Pero no corrió hacia Elisa. Elisa se quedó en el suelo. Sintiendo el corazón latir demasiado deprisa, un dolor sordo en el brazo. Y un miedo helado atravesándole el pecho. No había sangre. No había gritos. Pero había algo irremediable en aquella posición. Ella. Embarazada. En la alfombra del comedor. Rodeada de una familia entera que solo ahora entendía la gravedad de su silencio. Álvaro tendió la mano demasiado tarde. Elisa. Levántate. No ha sido para tanto. Ella retrocedió antes de que él pudiera tocarla. El pequeño gesto lo hirió más que una bofetada. No te acerques a mí. Su voz salió baja. Pero firme. El niño se movió de nuevo. Ella cerró los ojos un instante. Agradeciendo sentir vida allí donde todos habían intentado plantar miedo. Entonces, con esfuerzo, Elisa sacó el móvil del bolsillo interior de la chaqueta ligera que llevaba sobre el vestido. La pantalla se había agrietado en el borde por la caída. Desbloqueó el teléfono con dedos temblorosos. Abrió una conversación guardada simplemente como papá. Escribió pocas palabras. Papá. Ahora elijo volver. Lo envió antes de que Álvaro entendiera lo que pasaba. Doña Celia vio el gesto y por fin se acercó. No para ayudar.
sino para arrancar el control del aire. ¿A quién le estás mandando mensajes? Elisa, no seas infantil. Vamos a resolver esto en familia. La palabra familia hizo que Elisa riera sin sonido. Una familia no acorrala a una mujer embarazada para quitarle los derechos a su propio hijo. Álvaro se pasó la mano por el pelo. Pálido. Intentando recuperar la autoridad. Estás exagerando. He perdido los nervios un segundo. Elisa se apoyó en la silla y empezó a levantarse despacio. Rechazó la mano de todos. Un segundo revela más que años de discursos. Uno de los tíos murmuró que aquello debía quedar entre ellos. Que había servicio en la casa. Que el apellido Velasco no podía aparecer en los cotilleos de la alta sociedad. Elisa comprendió entonces toda la verdad. No estaban preocupados por ella. Estaban preocupados por las puertas. Por los muros. Por lo que los de seguridad pudieran oír. Por la posibilidad de que el mundo descubriera que la elegancia de aquella familia era solo un barniz sobre grietas muy profundas. Se puso en pie. Mareada. Pero en pie. El móvil de Álvaro vibró sobre la mesa. Luego vibró el de doña Celia. Luego el del tío. El de la prima. El del abogado personal de la familia, que esperaba en la sala de al lado. Una secuencia de notificaciones que pareció lluvia golpeando contra un cristal. Álvaro cogió el aparato. Palideció de una forma distinta. No por culpa, sino por un miedo profesional. ¿Por qué me está llamando ahora el departamento jurídico de la empresa? Doña Celia frunció el ceño. Contesta, pero antes de que pudiera tocar la pantalla, las luces de unos coches aparecieron por el ventanal principal. 3 vehículos negros se detuvieron frente a la mansión. Demasiado alineados para hacer una visita casual. El jefe de seguridad de la casa cruzó el pasillo a toda prisa. Perdió parte de su compostura y le susurró algo al oído a doña Celia. Ella se quedó de piedra. Octavio Mendoza repitió el nombre como si hubiera entrado en la sala antes que el propio hombre. Elisa cerró los ojos. No fue un alivio completo. Fue aceptación. Álvaro la miró. Por primera vez en aquella noche. Completamente perdido. ¿Quién es Octavio Mendoza? Elisa no respondió. Dejó que el silencio hiciera lo que ella había hecho durante demasiado tiempo. Cargar con la verdad. Las dobles puertas del salón se abrieron sin violencia, pero con una autoridad que hizo que todos retrocedieran un paso. Octavio Mendoza entró el primero. Con un traje oscuro impecable, el pelo canoso y una expresión demasiado serena para la escena que encontró. Detrás de él venían 4 abogados. 2 asesores y Miguel de la Torre. Un hombre alto. De mirada atenta. Que llevaba un maletín de cuero sin ninguna prisa. Miguel vio a Elisa antes de ver a nadie más. Sus ojos bajaron hacia la mano de ella sobre su vientre. Luego hacia la marca roja en su brazo. Y algo en su postura cambió. Álvaro intentó hablar primero. Porque los hombres como él creen que la primera voz siempre salva el relato. Señor. Ha habido un malentendido familiar. Octavio no lo miró de inmediato. Caminó hasta Elisa. Se detuvo a una distancia respetuosa y preguntó. Hija mía. Puedes tenerte en pie. A la sala entera pareció abrírsele el suelo bajo los pies. Doña Celia se llevó la mano al collar. Álvaro abrió la boca. Pero no salió ningún sonido. Elisa asintió. Con los ojos brillando por unas lágrimas que aún se negaba a derramar. Octavio entonces se giró hacia Álvaro. No gritó. No señaló con el dedo. Su calma era más aterradora que cualquier amenaza. No solo has empujado a mi hija. Álvaro. Acabas de derribar el último muro que protegía a tu familia. Álvaro retrocedió medio paso. Su hija doña Celia intentó recomponer su máscara. Señor Mendoza. Si hubiéramos sabido, Octavio la cortó con una mirada. Usted sabía que ella era un ser humano. Con eso debería haber bastado. Miguel de la Torre avanzó hasta Elisa. Habló en voz baja. Sin tocarla. Pidiendo permiso con la mirada. Elisa. Soy Miguel de la Torre. Tu padre me ha pedido que viniera con el equipo. ¿Nos autorizas a llamar a tu médico y a registrar formalmente lo que ha pasado aquí? Elisa miró a Álvaro. A la carpeta azul marino sobre la mesa. Al vino manchando el mantel. A todos los rostros que antes la juzgaban pequeña.
Entonces respiró hondo y respondió. Lo autorizo. Y nadie de los que están aquí volverá a tocar a mi hijo. Álvaro dio un paso desesperado. Elisa. Por el amor de Dios. Ella lo miró fijamente. Deberías haberte acordado de Dios antes de levantar la mano contra mi dignidad. Miguel abrió el maletín de cuero. El sonido del cierre pareció el inicio de una condena. Uno de los abogados de Octavio entregó unos documentos al abogado de la familia Velasco. Este había aparecido en el pasillo con la corbata torcida y la expresión devastada de quien reconoce los nombres antes incluso de leer las páginas. Octavio no habló de dinero. No le hacía falta. Habló de medidas legales. De preservación de pruebas. De protección inmediata. De comunicación formal a los organismos competentes y a los consejos empresariales involucrados en los contratos bajo análisis. Palabras limpias que traían consecuencias muy sucias para quienes tenían algo que esconder. Doña Celia se sentó lentamente. Como si sus piernas no pudieran soportar el peso de su propio apellido. Álvaro miraba a Elisa como si la viera por primera vez. Y al mismo tiempo, comprendía que nunca la había visto de verdad. Ella no sonrió. No celebró nada. Simplemente se quitó la alianza de boda del dedo. La dejó sobre la mesa. Lejos de la carpeta que querían que firmara. El anillo antiguo de los Mendoza permaneció en su mano, cuando Elisa caminó hacia la salida. Miguel la acompañó a pocos pasos. Atento. Pero sin invadir su espacio. Octavio se quedó atrás un instante. Mirando a la familia Velasco como quien cierra una puerta muy pesada. En el vestíbulo de mármol. El aire parecía menos asfixiante. Aunque los guardias de seguridad, los abogados y los coches negros hacían imposible fingir normalidad. Álvaro apareció detrás de ella. Con la voz quebrada por primera vez. Elisa. Soy tu marido. Ella se detuvo. Pero no se giró de inmediato. Durante meses. Aquella frase le habría dolido. Aquella noche. Le sonó minúscula. No. Dijo al fin. Mirándolo por encima del hombro. Tú eras el hombre que debía haberme protegido. Hoy te has convertido en la razón por la que tengo que irme. Miguel bajó los ojos. Como si aquella frase también le golpeara a él en algún lugar de su pasado. Octavio le tendió la mano a su hija. Pero dejó que ella eligiera si tomarla o no. Elisa bajó los escalones sola. Solo después aceptó el apoyo. Cuando entró en el coche negro, bajo las luces frías de Madrid, la mansión de los Velasco quedó atrás. Como una casa que empezaba a derrumbarse por dentro, el coche abandonó el barrio de Salamanca sin prisa. Como si la propia lentitud fuera una forma de condena, Elisa iba en el asiento trasero. Una mano sobre su vientre. La otra cerrada en torno al anillo antiguo de los Mendoza. A su lado, Octavio no hacía preguntas inútiles. Solo observaba el rostro de su hija con un dolor demasiado contenido para caber en el silencio. Miguel de la Torre iba en el asiento delantero. Hablando en voz baja por teléfono. Organizando a la doctora. La seguridad. El registro formal y un equipo de apoyo. Sin convertir la fragilidad de Elisa en un espectáculo, cuando el vehículo enfiló el paseo de la Castellana, las luces de Madrid empezaron a pasar como trazos dorados por las ventanillas. Elisa por fin habló. No quiero que destruyas todo por mí. Octavio giró el rostro despacio. No he venido a destruir nada por ti. He venido a impedir que te sigan destruyendo. Ella cerró los ojos. He tardado demasiado. La voz de su padre no se ablandó. Pero bajó el tono. Tú elegiste amar. El error fue de ellos por confundir el amor con sumisión. Miguel escuchó la frase por el espejo retrovisor. Pero no se permitió mirar durante mucho tiempo. Conocía a Octavio Mendoza desde hacía años. Sabía que aquel hombre rara vez dejaba que la emoción asomara en público. Aún así, aquella noche. Su dolor llenaba todo el coche. Elisa. Por su parte, no parecía la heredera secreta que iba a hundir a una familia poderosa. Parecía solo una mujer embarazada. Intentando mantener la respiración en su sitio, tras descubrir que su hogar nunca había sido su hogar. Cuando su móvil vibró. El nombre de Álvaro apareció en la pantalla. Una llamada. Luego otra. Luego un mensaje corto. Elisa.
Contesta. Tenemos que hablar antes de que esto se convierta en una tragedia. Ella lo leyó sin responder. Miguel finalmente habló con cuidado. No tienes que contestar a nada ahora. Elisa levantó los ojos hacia él por el retrovisor. ¿Lo dices como abogado? ¿O como alguien que ya sabe lo que hace una familia así cuando pierde el control? Miguel tardó un segundo en responder. Como ambas cosas, Octavio notó la tensión. Pero no intervino. Por primera vez en aquella noche, su hija parecía hacer una pregunta no para ser salvada, sino para entender el campo de batalla. En el piso de seguridad de Octavio, cerca del Parque del Retiro. Todo era cristal. Hormigón claro y silencio caro. La ciudad brillaba allá abajo, indiferente a la caída de una mujer. Y al inicio de la ruina de un apellido, una médica obstetra llegó antes incluso de que Elisa se quitara el abrigo, acompañada por una enfermera discreta. Miguel se quedó fuera de la sala. Junto a la puerta. Octavio caminaba de un lado a otro, con un vaso de agua intacto en la mano. ¿Se pondrá bien?, preguntó el padre. Y esa fue la primera vez que su voz se quebró. La doctora respondió con una firmeza muy tranquila. Lo examinaría todo con cuidado. Elisa necesitaba descansar. Y el bebé mostraba signos estables en ese momento. Elisa escuchó. Y por fin dejó escapar una lágrima. No por Álvaro. Ni por la familia Velasco. Sino por el alivio de sentir que la vida dentro de ella aún resistía. Cuando la doctora pidió autorización para documentar las marcas en su brazo, Elisa asintió. Documéntelo todo. No por venganza. Para que nadie diga mañana que me lo he inventado. Mientras Elisa era atendida, Miguel recibió los primeros informes del equipo que se había quedado en la mansión. El abogado personal de los Velasco había firmado la recepción de las notificaciones iniciales, pero doña Celia se había negado a entregar las grabaciones de seguridad del comedor. Eso, por sí solo, lo decía todo. En el móvil de Miguel, los mensajes llegaban desde 3 frentes. El equipo mercantil, el equipo de familia y los investigadores financieros que Octavio mantenía desde hacía meses en silencio. Entró en el despacho del piso, donde Octavio lo esperaba frente a una mesa vacía. Van a intentar convertir a Elisa en una oportunista antes de mañana por la mañana, dijo Miguel. Octavio asintió. Celia siempre ha preferido matar reputaciones antes de que los documentos lleguen a la mesa. Miguel abrió el maletín. El contrato que intentaron obligar a firmar a Elisa es frágil, pero revela la intención. Y la agresión lo cambia todo. Octavio miró hacia la puerta cerrada de la habitación donde estaba su hija. Debería haber traído a Elisa de vuelta mucho antes. Miguel no suavizó la respuesta. Ella no habría venido. El padre cerró los ojos un instante. Lo sé. Ese es mi castigo. En la mansión de los Velasco. La elegancia se había transformado en un pánico organizado. Doña Celia mandó cambiar el mantel manchado de vino. Como si borrar la mancha pudiera borrar la noche entera. Álvaro caminaba por el salón, con el rostro blanco, el móvil pegado a la mano. ¿Quién es Octavio Mendoza en realidad?, le preguntó al abogado de la familia. El hombre tardó demasiado en responder. Un hombre que su familia debería haber respetado antes de provocar. Doña Celia se giró con furia. No me hable como si estuviéramos acabados. El abogado respiró hondo. ¿Entiende usted lo que significa que Mendoza Capital revise los contratos vinculados al grupo Velasco? El tío de Álvaro murmuró que aquello era imposible. Que los Mendoza nunca aparecían. Nunca daban entrevistas. Nunca se involucraban directamente. Doña Celia apretó el collar de esmeraldas contra su cuello. Era su hija y nunca dijo nada. Álvaro se detuvo. ¿Por primera vez? La pregunta no sonó a acusación contra Elisa. Sonó a confesión de ignorancia. El nombre de Octavio Mendoza circulaba por el mundo financiero de España como una puerta sin picaporte. Todos sabían que existía. Pero pocos entraban. No aparecía en las portadas de las revistas. No daba discursos sobre el poder. No sonreía en galas benéficas para comprar admiración. Sus inversiones surgían como sombras en las grandes reestructuraciones, bancos privados, fondos de crédito. Empresas que sobrevivían porque alguien invisible había decidido que aún valía la pena el riesgo.
Álvaro lo sabía ahora. Demasiado tarde. Mientras escuchaba a su abogado explicar que algunos de los préstamos que sostenían al Grupo Velasco habían pasado por fondos vinculados a las estructuras de Mendoza Capital, doña Celia intentó recuperar el control con su viejo veneno. Entonces, ella entró en esta familia espiándonos. Álvaro repitió la idea. Pero la voz no le salió tan segura. El abogado negó con la cabeza. No. Por lo que veo. Ella entró como esposa. Ustedes son los que intentaron convertirla en una firma. La frase cayó sobre el salón como una bofetada limpia, de vuelta en el piso. Elisa salió de la evaluación médica con pasos lentos, envuelta en una manta clara sobre los hombros. Octavio se levantó de inmediato. Pero se detuvo antes de tocarla. Ahora entendía que el amor también podía asfixiar cuando venía en forma de control. Elisa notó el gesto interrumpido. Y eso le dolió de otra manera. ¿Puedes abrazarme? Papá, Octavio acortó la distancia con una rapidez casi dolorosa. La envolvió con cuidado. Como si ella aún fuera la niña que corría por los pasillos de la antigua casa de los Mendoza en Santander. Antes de aprender que los apellidos podían atraer a los depredadores, lo siento mucho. Le dijo. Elisa apretó los ojos. Tú sabías que tenían deudas, no era una pregunta. Octavio no mintió. Sabía que la familia Velasco estaba en una posición frágil. No sabía hasta dónde llegarían contigo. Ella se apartó lo suficiente para mirarlo a la cara. Pero desconfiabas de Álvaro. El silencio de él respondió antes que su voz. Desconfiaba del sistema que crió a Álvaro. Elisa sintió que la rabia le subía caliente, mezclada con el cansancio. Y aún así, dejaste que me casara. Octavio recibió la acusación sin defenderse. Dejé que eligieras. Tal vez confundí el respeto con cobardía. Miguel entró solo cuando Elisa le dio permiso. Traía documentos. Pero no los puso delante de ella de inmediato. Antes de tomar cualquier medida, tienes que decidir qué quieres hacer hoy. No lo que quiere tu padre. Ni lo que puede hacer Mendoza Capital. ¿Qué quieres tú? Elisa observó aquella diferencia con atención. Desde que se casó, todos hablaban a su alrededor como si su cuerpo, su hijo y su futuro fueran asuntos de familia, de empresa o de reputación. Miguel fue el primero aquella noche en devolverle la decisión a sus manos. Quiero salir de ese matrimonio, dijo ella. La frase la asustó después de decirla, pero también le abrió espacio en el pecho. Octavio cerró la mano despacio, como si contuviera las ganas de celebrar. Miguel simplemente asintió. Entonces, empezamos por la protección formal. Cese temporal de la convivencia. Preservación de pruebas y comunicación directa, solo a través de abogados. En cuanto al bebé, garantizaremos que no se tome ninguna decisión patrimonial sin supervisión legal. Elisa respiró. Y su familia. Miguel miró a Octavio. Y luego volvió a mirarla a ella. Su familia intentará atacar tu reputación antes de perder el control de la suya propia. La predicción se cumplió antes del amanecer. A las 5:40 de la mañana, una nota anónima empezó a circular entre columnistas de negocios y perfiles especializados en los secretos de la élite madrileña. El texto insinuaba que Elisa, la esposa embarazada de Álvaro Velasco, había abandonado la casa tras una discusión sobre dinero, y que había amenazado con usar el embarazo para obtener ventajas. Era lo bastante sutil para parecer información de una fuente cercana, y lo bastante cruel para llevar las huellas dactilares de doña Celia. Miguel le mostró la pantalla a Elisa solo después de que ella hubiera desayunado y escuchado de nuevo a la doctora, que le recomendaba reposo. Ella lo leyó todo en silencio. Octavio, de pie junto a la ventana, parecía a punto de comprar todos los periódicos del país solo para cerrarlos. Elisa dejó la taza con una calma inesperada. ¿Ya han empezado? Miguel asintió. Sí. Ella miró su propio reflejo en el cristal. Pálida. Con ojeras. Pero muy recta. Entonces no voy a esconderme como si fuera culpable. Octavio se giró. Elisa. Ella levantó la mano. No. Papá. Esta vez hablo yo antes de que hablen por mí.
Miguel la observó como quien reconoce un cambio que ningún documento consigue registrar. La mujer que había salido cargada de dolor de la mansión ahora empezaba a reorganizar su propia voz. No era impulsividad. Era marcar un límite. Él se acercó a la mesa y abrió una libreta en blanco. Podemos preparar una declaración corta. Sin detalles íntimos. Sin exposición innecesaria, pero lo bastante firme para impedir que ellos controlen el relato. Elisa asintió. Quiero que digas solo que estoy a salvo. Acompañada por mi equipo médico y legal. Y que cualquier intento de manipular los hechos involucrando mi embarazo será tratado por la vía judicial. Octavio levantó una ceja. Casi orgulloso. Mi hija ha vuelto. Elisa lo miró con una ternura cansada. Aún no. Solo he dejado de huir. Miguel escribió la frase, pero por dentro sintió que ella había dicho algo mucho más grande. Álvaro podía haber empujado a Elisa delante de su familia. Doña Celia podía intentar empujarla delante de la opinión pública. Pero en aquel piso en las alturas de Madrid, Elisa por fin hundía los pies en su propio suelo. Aquella misma mañana, Álvaro se presentó en el portal del edificio de Octavio sin avisar. No logró pasar de la recepción. El conserje, instruido por un equipo de seguridad que no hacía preguntas, mantuvo un tono muy educado al informarle de que la señora Elisa no recibía visitas. Álvaro miró a las cámaras. A los guardias discretos. A la calle limpia donde los coches ejecutivos aparcaban sin llamar la atención. Por primera vez, sintió lo que Elisa había sentido durante meses. Estar fuera de una puerta que alguien más poderoso podía mantener cerrada. La llamó de nuevo. La llamada no dio señal. Le envió un mensaje. Elisa. Me he equivocado. Pero no puedes destruir a mi familia. En la planta alta. Elisa recibió la frase, mientras Miguel revisaba la declaración final. Le mostró el móvil al abogado. Todavía se cree que su familia es la víctima. Miguel respondió con una dureza muy tranquila. Los hombres como Álvaro solo llaman destrucción al momento en que pierden el derecho a destruir a los demás. Elisa no sonrió. Pero aquella frase se quedó en ella como una coraza nueva. Cuando enviaron el comunicado, el efecto fue inmediato. No revelaba el nombre de los Mendoza en tono de amenaza. No detallaba la violencia. No transformaba el dolor de Elisa en un circo mediático. Solo informaba de que estaba bajo supervisión médica y legal. Que se tomarían medidas formales. Y que cualquier intento de distorsionar los hechos se enfrentaría en los tribunales, pero la firma lo cambió todo. Elisa Mendoza Velasco. Representada por Miguel de la Torre y el equipo jurídico de Mendoza Capital, en menos de 20 minutos. Los mismos columnistas que habían recibido la nota anónima empezaron a borrar frases, a revisar titulares, a buscar confirmaciones. En el grupo interno de la familia Velasco, el silencio se volvió pánico. Doña Celia leyó el apellido Mendoza. Repetidas veces. Como si pudiera arrancarlo de la pantalla con los ojos, Álvaro se sentó solo en el despacho de la mansión. Rodeado por retratos de antepasados que parecían juzgarlo. Comprendió. Demasiado tarde. Que no había empujado a una mujer indefensa. Había empujado a la única persona que aún podría haber elegido salvarle, al final de aquella tarde. Elisa pidió quedarse unos minutos sola en la terraza acristalada del piso. Madrid se extendía ante ella. Inmensa. Ruidosa. Viva. Con sus edificios de cristal y sus avenidas impacientes, Octavio se quedó dentro. Respetando la distancia. Miguel dejó sobre la mesa los documentos de separación inicial. Sin prisa. Para que ella los firmara cuando quisiera. Elisa se tocó el vientre y habló en voz baja, como si conversara con el niño. Te prometo que nunca vas a aprender que el amor es miedo. Miguel la escuchó sin querer y giró el rostro por respeto. Octavio también lo escuchó. Sus ojos se llenaron de una culpa antigua. En aquel instante, Elisa comprendió que la llegada de su padre y los abogados no era el final de la guerra. Era solo el comienzo. Álvaro seguiría luchando por su versión. Doña Celia seguiría intentando salvar el apellido. Y ella aún tendría que enfrentarse al dolor de admitir que había amado a un hombre capaz de confundir la fuerza con la crueldad. Pero había una diferencia. Ahora,
cuando la noche cayera sobre Madrid, Elisa ya no estaría de rodillas en la alfombra de nadie. La mañana siguiente no trajo paz. Solo una forma más elegante de la guerra. Elisa despertó en la habitación blanca del piso de Octavio, con la sensación de haber dormido dentro de un cristal demasiado fino. De esos que parecen seguros hasta la primera grieta. La doctora le había recomendado reposo. Pero su cuerpo no sabía descansar mientras el móvil vibraba con noticias, mensajes bloqueados y titulares que se reescribían cada hora. El comunicado firmado por su equipo legal había impedido que la familia Velasco dominara por completo el relato, pero no había borrado el veneno ya derramado. En los grupos cerrados de la élite madrileña, ahora la llamaban la esposa ingrata, la embarazada ambiciosa, la mujer que había ocultado su propio apellido para tenderles una trampa. Elisa leyó una de esas frases por error y sintió que se le revolvía el estómago. Miguel, sentado a la mesa del salón con una pila de documentos, notó el cambio en su rostro. No lo leas sola, dijo sin dureza. Elisa apretó el móvil. Están hablando de mi hijo. Miguel cerró la carpeta despacio. Entonces haremos que respondan por cada palabra. Octavio quiso impedir que ella asistiera a la reunión de aquella tarde, pero Elisa se negó. Con la misma calma que había usado frente a Álvaro. Papá. Si el tema soy yo. Me quedo. Él se pasó la mano por el pelo canoso. Un gesto raro en un hombre que controlaba hasta su forma de respirar frente a los adversarios. Tienes que protegerte. Ella sostuvo su mirada. Fue exactamente esa frase la que me mantuvo callada demasiado tiempo. El golpe alcanzó a Octavio con precisión. Miguel los observó sin interferir, dándose cuenta de que aquella guerra no era solo contra los Velasco. Era también contra un tipo de amor que protege escondiendo, que decide en silencio, y que luego llama a ese silencio cuidado. Elisa se sentó a la mesa de cristal, aún pálida, pero erguida. El anillo de los Mendoza brillaba discreto en su mano, muy distinto de la alianza que se había quedado sobre la mesa manchada de la mansión. Quiero saberlo todo, dijo ella. Octavio respiró hondo. Todo puede doler. Elisa respondió sin pestañear. Ayer descubrí que no saberlo también duele. Miguel abrió el primer informe. No había drama en su voz. Y tal vez por eso cada dato parecía aún más pesado. La familia Velasco se enfrentaba a una antigua crisis financiera, oculta bajo trajes caros. Portadas de revistas de negocios y alianzas sociales, cuidadosamente cultivadas, algunas empresas del grupo se habían utilizado para cubrir las pérdidas de otras, y los contratos de garantía circulaban entre los holdings familiares como si fueran fichas en una partida de póker privada. No explicaba nada con términos demasiado técnicos. Miguel sabía que Elisa no necesitaba una clase magistral sobre los mercados. Necesitaba entender cómo su vida había entrado en aquel engranaje. 3 meses antes de tu boda, dijo él, deslizando una copia impresa hacia ella. Doña Celia contrató a una consultora para rastrear posibles conexiones que acercaran al grupo Velasco a fuentes de crédito menos expuestas. Elisa leyó la página. Pero las letras parecían moverse. Había fechas, reuniones y su nombre rodeado con un círculo, en una nota. Elisa Mendoza. Perfil discreto. Hija única. Sin exposición pública. Se le encogió el corazón. ¿Sabían quién era yo? Octavio respondió en voz baja. Doña Celia lo sospechaba. La revelación abrió un dolor nuevo. Diferente de la caída. Diferente de las humillaciones. Elisa pensó en los inicios de su matrimonio. En los gestos de Álvaro que ella había interpretado como valentía romántica. La presentó a su familia diciendo que no le importaba su origen, que estaba harto de mujeres interesadas en su apellido, que con ella todo parecía muy sencillo. Ahora, aquella sencillez adquiría otro contorno. Tal vez Álvaro no supiera toda la verdad. Tal vez supiera lo suficiente para aceptar la dirección de su madre. Esa incertidumbre era casi peor. ¿Me eligió o me usó?, preguntó Elisa. Y la pregunta no parecía ir dirigida a nadie en concreto. Miguel se quedó en silencio un instante, como si midiera cuánto podía herir una respuesta honesta. Aún no sabemos hasta qué punto Álvaro participó antes de la boda. Pero sabemos que, después,
Él permitió que te presionaran. Elisa cerró los ojos. El bebé se movió y ella apoyó la mano en el vientre. Como quien sujeta su propio mundo. Construí mis recuerdos sobre un suelo que tal vez nunca existió. En la mansión de los Velasco. Álvaro también buscaba un suelo. Pero solo encontraba grietas. Había pasado la noche sin dormir. Alternando entre la rabia, el miedo y una culpa que surgía en destellos demasiado rápidos para convertirse en un verdadero arrepentimiento. En la biblioteca, doña Celia recibió a 2 asesores de comunicación y al abogado de la familia. Su plan era simple y cruel. Convertir a Elisa en una mujer manipuladora, que se había infiltrado en la familia ocultando quién era su padre. Sugerir inestabilidad emocional debido al embarazo. Y presentar a Álvaro como un marido acorralado por las amenazas patrimoniales. Álvaro escuchó todo con los brazos cruzados. Hasta que una frase le hizo reaccionar. No vamos a decir que se inventó la caída, dijo doña Celia. Doña Celia levantó los ojos. Fríos. Nadie necesita decir que se lo inventó. Basta con sugerir que ha exagerado. Él se enfrentó a su madre. La empujé. La sala se quedó inmóvil. Doña Celia se acercó despacio. Perdiste el control en una discusión privada. No le entregues el cuchillo a quien quiere cortarte el cuello. Álvaro susurró. Más para sí mismo que para ella. Estaba embarazada. Doña Celia respondió sin dudar. Y por eso es peligrosa. La frase de su madre se quedó en la cabeza de Álvaro como una mancha imposible de limpiar. Peligrosa. Elisa. La que le preguntaba si quería un café antes de las reuniones difíciles. La que guardaba las citas del médico esperando que él apareciera. La que le sonreía a doña Celia incluso después de ser corregida delante de las criadas. Peligrosa. Por primera vez. La palabra no encajaba. Pero Álvaro aún no sabía si su culpa era amor. O solo miedo a perder. Cuando entró en la habitación que había compartido con Elisa, encontró su armario casi intacto. Vestidos claros. Libros sobre maternidad. Una caja de cartas que ella nunca había enviado. Sobre la cómoda. Había una pequeña pulsera de bebé. Comprada en una tienda discreta de Madrid. Con la etiqueta aún puesta. La cogió y sintió un dolor que no supo dónde colocar. El móvil vibró. Era doña Celia. Exigiéndole que bajara para grabar un mensaje de voz para los aliados de la familia. Álvaro se miró en el espejo. Vio a un hombre que siempre había creído que el control era fuerza. Ahora su imagen parecía solo la de alguien muy pequeño. Intentando vestir un apellido demasiado grande. En el piso de Octavio. La tarde trajo una nueva pieza al tablero. Una mujer llamada Silvia apareció acompañada por uno de los investigadores de Mendoza Capital. Era la antigua asistente de doña Celia. Despedida meses atrás. Bajo la vaga acusación de pérdida de confianza. Llevaba ropa sencilla. Un bolso desgastado y mantenía las manos tan apretadas que los nudillos se le veían blancos. Elisa la reconoció vagamente de una cena antigua. De cuando doña Celia la había llamado inútil por servir el café a la temperatura equivocada. Miguel le ofreció agua. Le garantizó que no estaba obligada a hablar sin protección formal. Silvia miró a Elisa. Y por un instante, la vergüenza pudo más que el miedo. La vi llorar en el pasillo de la mansión una vez. Debería haber dicho algo. Elisa no respondió con una acusación. ¿Por qué ha venido ahora? La mujer sacó del bolso un pequeño pendrive. Porque doña Celia me mandó borrar sus correos. Los borré de su ordenador. Pero antes guardé una copia. Miguel no tocó el objeto de inmediato. Primero preguntó. ¿Sabe lo que contiene esto? Silvia asintió. El motivo por el que querían que el bebé no tuviera los derechos claros, el material de Silvia no lo resolvía todo. Pero conectaba puntos que antes flotaban como simples sospechas. Había mensajes sobre el contrato que a Elisa la habían presionado para firmar. Instrucciones para reducir cualquier posibilidad de disputa patrimonial futura. Y un intercambio específico entre doña Celia y un consultor externo, sobre el riesgo de que el apellido Mendoza se hiciera público antes de estabilizar las deudas del grupo. En uno de los mensajes, la frase era corta y devastadora. Mientras la chica crea que está sola, firmará cualquier cosa para proteger al hijo. Elisa leyó aquella línea varias veces.
No Loru. Era como si una parte de ella se hubiera pasado la noche entera llorando por dentro. Y ahora estuviera seca. Octavio giró el rostro, consumido por una furia silenciosa. Miguel. A su lado, mantuvo la voz baja. Esto demuestra la intención. Aún necesitaremos validar el origen, el contexto y la integridad de los archivos. Elisa asintió. Hacedlo todo bien. No quiero ganar jugando sucio. Miguel la miró con algo que escapaba a lo profesional. Es exactamente por eso por lo que te tienen miedo. La frase quedó suspendida entre los dos por un segundo. Un segundo demasiado largo. Elisa se dio cuenta y apartó la vista primero. No por rechazo, sino por miedo a lo que cualquier tipo de ternura pudiera significar mientras su matrimonio aún sangraba. Miguel también retrocedió. Disciplinado. Guardando los sentimientos en el mismo lugar donde guardaba los documentos peligrosos, Octavio. Sin embargo, lo vio. Y por primera vez, al padre no pareció molestarle. Tal vez porque Miguel no miraba a Elisa como a un patrimonio que proteger, ni como una fragilidad que administrar. La miraba como a alguien de quien esperaba permiso hasta para acercarse a su dolor. Aún así, Elisa no quería confundir la seguridad con el amor. Ya lo había hecho una vez, al final de la reunión. Ella pidió hablar a solas con su padre. Miguel se retiró sin hacer preguntas. Cuando la puerta se cerró, Elisa puso el pendrive sobre la mesa. Tenías a gente investigando mi vida de casada. Octavio no lo negó. Tenía gente observando los riesgos a tu alrededor. Ella respiró hondo. Son palabras muy bonitas para decir que desconfiabas de mi marido y no me lo contaste. El rostro de él envejeció algunos años. Tenía miedo de perderte. La confesión no curó nada. Solo hizo que la herida fuera más honesta. Elisa se levantó y caminó hacia la ventana, viendo cómo Madrid cambiaba de color con el final de la tarde. Papá. Cuando mamá murió, me prometiste que nunca decidirías mi vida por mí. Octavio cerró los ojos al escuchar el recuerdo de su esposa. Intenté cumplirlo. Elisa se giró. No. Intentaste protegerme sin dejarme conocer el peligro. Eso no es libertad. La respuesta de él sonó ronca. Creí que si te revelaba mis sospechas, pensarías que estaba comprando tu elección. Elisa sintió ganas de abrazarlo y de gritarle al mismo tiempo. Y ahora descubro que todos sabían más de mi matrimonio que yo misma. Octavio bajó la cabeza. El hombre que lograba que los banqueros guardaran silencio ante él, no pudo sostener la mirada de su hija. Tienes razón, para Elisa. Aquella frase fue más dura que cualquier defensa. Porque ella aún lo amaba. Y porque amar a alguien no borraba el derecho de exigir que esa persona también respondiera por sus decisiones. Aquella noche, Álvaro logró enviarle un mensaje de voz que saltó los bloqueos usando un número desconocido. Elisa lo vio solo porque Miguel estaba a su lado. Y porque ella decidió que no huiría de su voz. Elisa. Yo no lo sabía todo. Mi madre hizo cosas sin decírmelo. Me equivoqué. Lo admito. Pero sabes que nuestro matrimonio no fue una mentira por completo. No dejes que tu padre acabe con mi familia. Piensa en nuestro hijo. La última frase hizo que algo dentro de ella se endureciera. Nuestro hijo. El mismo hijo cuyos derechos él había intentado reducir a una simple firma. Elisa no respondió con un audio. Le pidió a Miguel que registrara el mensaje y lo añadiera a los documentos. Después, contra el consejo silencioso de todos, escribió una única respuesta. Álvaro. Nuestro hijo estará protegido precisamente porque he dejado de creerme tus promesas. Lo envió y apagó el teléfono. Miguel observó su rostro. Eso puede provocarle. Elisa apoyó ambas manos sobre la mesa. Cansada. Pero entera. Todo provoca a los hombres que creen que la obediencia es la paz. El capítulo de aquella guerra se cerró tarde. Cuando las luces del Paseo de la Castellana aún brillaban en muchos despachos, y las cafeterías caras servían a gente que llamaba a la ruina. Reestructuración. Miguel volvió a la sede de Mendoza Capital para validar los archivos de Silvia. Octavio se quedó en el piso con su hija, respetando por fin su silencio.
Elisa se quedó despierta pasada la medianoche. Sentada junto a la ventana, pensando en Álvaro, en doña Celia, en su padre, en su hijo, y en la mujer que había sido antes de aceptar migajas de respeto a cambio de una familia de fachada. Lo más doloroso no era descubrir que los Velasco querían usarla. Era admitir que una parte de ella había visto las señales, y había elegido llamar a todo aquello dificultades normales del matrimonio, cuando Miguel le envió un mensaje corto, diciendo que los primeros datos parecían auténticos. Elisa no sintió la victoria. Sintió responsabilidad. Al día siguiente, tendría que decidir si estaba preparada para transformar su dolor en una prueba pública. Y por primera vez desde la caída, tuvo miedo. No de perder a Álvaro, sino de descubrir que la mujer que aún lo amaba tendría que morir para que la madre de su hijo pudiera vivir. A las 9 de la mañana, la sala principal del Consejo de Administración de los Velasco, en lo alto de un edificio acristalado de las 4 torres, parecía preparada para una reunión de crisis ordinaria. Pero el aire delataba otra cosa. Hombres de traje oscuro hojeaban informes sin leer. Las mujeres de la junta directiva cruzaban miradas cortas, y la silla de Álvaro en la cabecera parecía mucho más grande que él. Doña Celia estaba sentada a la derecha de su hijo. Impecable. Con el mismo collar de esmeraldas de la noche en que Elisa cayó sobre la alfombra. Aquella repetición no era una distracción. Era un desafío. Quería demostrar que seguía de pie. Que la familia Velasco aún tenía cara. Lujo y control. Álvaro, sin embargo, no mantenía la misma máscara. Sus dedos tamborileaban en la mesa a intervalos irregulares. Y cada vez que se abría la puerta, levantaba los ojos como un acusado esperando la sentencia. Ella no vendrá, dijo doña Celia en un susurro firme. Las mujeres embarazadas piensan en el escándalo antes de pensar en la valentía. Álvaro no respondió. Por primera vez, temía que su madre no conociera a Elisa tan bien como imaginaba. La puerta se abrió a las 9:17. Primero entró Miguel de la Torre. Con un maletín negro en las manos y una calma que irritó a la mitad de la sala. Luego entraron 2 abogados de Mendoza Capital. Una consultora de gobernanza corporativa. Y Silvia, la exasistente de doña Celia. Visiblemente nerviosa, pero sostenida por una formalidad que le impedía parecer frágil. Octavio Mendoza entró a continuación. Sin prisa. Y el silencio cambió de naturaleza. Ya no era expectación. Era reconocimiento. Por último, Elisa cruzó la puerta. Llevaba un vestido claro, sin joyas llamativas. Una de las manos apoyada sobre su vientre, y el anillo antiguo de los Mendoza brillando como un punto de verdad en medio del barniz de la sala. Álvaro se levantó de inmediato. Elisa. Ella no lo miró a él primero. Miró a la mesa, a las sillas, a los rostros que habían estado debatiendo su futuro sin su presencia durante demasiado tiempo. Solo entonces dijo en voz baja: hoy nadie habla por mí. Octavio se detuvo detrás de ella. No a su lado. Era su forma silenciosa de decir que aquella decisión era de ella. Doña Celia sonrió. Como quien aún cree en el poder de la elegancia venenosa. Elisa. Querida. Esta es una junta empresarial. Tu estado exige reposo. No exposición. Elisa apartó una silla y se sentó sin pedir permiso. Mi estado exige respeto. Fue exactamente la falta de él lo que nos ha traído hoy aquí. Uno de los consejeros se aclaró la garganta, intentando recuperar el ritual corporativo. Miguel colocó los documentos sobre la mesa y habló con precisión. Estamos aquí para tratar 3 puntos. El intento de coacción para la firma de una renuncia patrimonial que involucra a un nasciturus, la preservación de pruebas relativas al episodio ocurrido en la residencia de los Velasco, y la apertura de una auditoría externa independiente sobre los contratos vinculados, operaciones de crédito cruzadas. Doña Celia rió por lo bajo. Han venido a convertir una pelea familiar en un espectáculo financiero. Octavio respondió por primera vez, sin alterar el tono. Fue usted quien convirtió a una mujer embarazada en un instrumento de blindaje patrimonial. Nosotros solo hemos encendido las luces de esta sala. Álvaro cerró los ojos un segundo.
Sabía que la palabra luz era muy peligrosa para una familia llena de archivos oscuros. El abogado de los Velasco intentó atacar la validez de los documentos antes de que fueran exhibidos. Dijo que los archivos digitales podían ser manipulados, que una ex empleada resentida no debía ser considerada una fuente fiable, que Mendoza Capital poseía intereses económicos evidentes en el debilitamiento del grupo. Miguel escuchó todo sin interrumpir. Cuando el hombre terminó, deslizó 3 copias compulsadas hacia el centro de la mesa. Por eso no estamos presentando solo archivos digitales. Tenemos registros de la agenda, copias reenviadas a correos externos, datos preservados, y la confirmación preliminar de origen por un equipo técnico independiente. Silvia respiró hondo. Y Elisa se dio cuenta de que aquella mujer temblaba, no por estar mintiendo, sino por haber esperado demasiado tiempo para decir la verdad. Doña Celia se giró hacia ella con desprecio. Siempre fuiste muy débil. Silvia levantó el rostro. No. Solo dependía del sueldo que usted usaba para comprar mi silencio. La frase golpeó a los consejeros con más fuerza que cualquier informe. Por primera vez, alguien sin un apellido importante hería a doña Celia en público. Entonces, Miguel exhibió el mensaje central, el que había convertido las sospechas en pruebas sólidas. Mientras la chica crea que está sola, firmará cualquier cosa para proteger al hijo. La frase apareció en la pantalla de la sala, demasiado grande para ser ignorada. Elisa sintió que se le encogía el estómago, pero no apartó la mirada. Álvaro miró a su madre. ¿Tú escribiste esto? Doña Celia mantuvo la barbilla alta. Yo escribí una evaluación de riesgos. Elisa miró por fin a su marido. Yo era tu esposa. Álvaro, tu hijo era una vida. Para ella, nosotros éramos un riesgo. Álvaro abrió la boca, pero no encontró ninguna defensa que no le condenara a él también. Uno de los consejeros más veteranos preguntó cuándo había tenido conocimiento la familia de la posible conexión de Elisa con Octavio Mendoza. Miguel pasó otra página. Antes de la boda, hubo consultas indirectas sobre su perfil. Después de la boda, surgieron los intentos de limitar cualquier derecho futuro, sin revelar al Consejo la naturaleza real de la relación con la familia Mendoza. Octavio añadió. Muy frío. Y antes de que alguien sugiera oportunismo, quiero dejar claro que mi hija jamás le pidió un solo céntimo a Mendoza Capital para interferir en esta empresa. Quienes buscaron los atajos fueron ustedes. Álvaro se levantó de golpe, como si su cuerpo necesitara actuar porque su conciencia ya no soportaba estar sentada. Elisa. Yo no sabía nada de ese mensaje. Ella lo miró con una tristeza implacable. Pero sabías lo del contrato. Él se quedó inmóvil. Mi madre dijo que era protección. Elisa respiró despacio. ¿Protección contra quién? Contra un niño que aún no ha nacido, contra una esposa que te esperaba en las consultas del médico, contra una mujer a la que dejaba ser humillada porque era más fácil llamar madurez a tu silencio. Cada pregunta le arrancaba una capa delante de toda la sala. Doña Celia intentó intervenir. Álvaro. Siéntate. Pero él no se sentó. Las órdenes de su madre, antes absolutas, empezaban a fallar. Elisa continuó sin elevar la voz. Puede que no escribieras todos los correos. Puede que no crearas todas las estrategias. Pero estabas allí cuando intentaron obligarme a firmar. Estabas allí cuando dije que no. Estabas allí cuando tu mano decidió guiarse por tu rabia. Álvaro apoyó las manos en la mesa. Responderé por eso. Su madre giró el rostro, conmocionada. No por la culpa, sino por la desobediencia. Doña Celia se dio cuenta de que perdía a su hijo ante testigos, y trató de hacer lo que siempre había hecho mejor: convertir el miedo en moralina. Están ustedes destruyendo a una familia respetada por toda España por culpa de una escena desafortunada. Elisa se levantó. La sala entera acompañó el movimiento, como si ella hubiera tirado de todos a través de un hilo invisible. No. Doña Celia. Una escena desafortunada es volcar una copa. Lo que pasó en esa mansión fue la consecuencia de meses de desprecio. Caminó hasta la pantalla. Por un instante, la imagen de su rostro se reflejó sobre la frase cruel de su suegra. Me la amasteis sola. Simple. Conveniente.
agradecida. Convertisteis mi embarazo en moneda de cambio. Llamasteis a mi silencio debilidad. Hoy he venido a corregir solo una cosa. Tocó el anillo de los Mendoza. Nunca he estado sola. Simplemente elegí no usar mi apellido como un arma. Pero cuando tocasteis a mi hijo, confundisteis mi decisión con una falta de límites. Octavio cerró los ojos un segundo. No de vergüenza, sino de un doloroso orgullo. Miguel no sonrió. Pero por primera vez. Dejó que su admiración asomara sin disfraz. El momento en el que todos esperaban la destrucción. Llegó con una sorpresa. Octavio tenía el poder para exigir el vencimiento anticipado de las garantías. Para presionar a los acreedores, activar las cláusulas y empujar al Grupo Velasco a una caída pública inmediata. Doña Celia lo sabía. Álvaro también. Algunos consejeros ya tenían cara de estar calculando su propia huida, pero Elisa levantó la mano antes de que su padre hablara. No autorizó un castigo dictado para satisfacer la rabia. La sala pareció no entender. Doña Celia parpadeó. Confundida, Elisa continuó. Quiero una auditoría externa e independiente. El apartamiento temporal de Álvaro de cualquier decisión relacionada con el patrimonio familiar, y los contratos bajo revisión, la preservación íntegra de las grabaciones de la mansión, y el reconocimiento formal de la protección legal de mi hijo. Quiero que todo intento de difamarme sea retirado y documentado. Y quiero que mi separación se lleve a cabo sin chantajes. Miguel anotó cada punto. Aunque ya los conocía. Esa era la fuerza de Elisa. No destruir por impulso, sino arrebatar a los enemigos el derecho a seguir mintiendo. Octavio aceptó con una leve inclinación de cabeza. Álvaro se derrumbó en la silla. No por alivio, sino porque comprendió que ella no necesitaba aplastarlo para vencerlo. Fue entonces cuando el abogado de los Velasco recibió un mensaje y palideció. Se lo enseñó discretamente a doña Celia. Pero Miguel notó el gesto. ¿Algún problema? El hombre no respondió. Minutos después. La noticia llegó por otra vía. La grabación de las cámaras del comedor. Que doña Celia había afirmado que no estaba disponible por un fallo técnico. Se había preservado automáticamente en un servidor externo de seguridad residencial. Silvia, antes de ser despedida, había mantenido el acceso de administradora a las notificaciones de las copias de seguridad. Y había entregado la clave a los técnicos. Doña Celia perdió la compostura por primera vez. Esta mujer ha robado información privada. Silvia respondió. Aún temblorosa. No. Impedí que usted borrara una agresión. La palabra agresión recorrió la sala sin necesidad de volumen. Álvaro se llevó las manos a la cara. Elisa permaneció de pie. Pero su cuerpo acusó el peso de aquel nuevo golpe. Saber que la escena existía. Que su caída podría ser vista. No le produjo placer. Le produjo náuseas. Miguel se acercó lo suficiente para hablar en voz baja. Tú decides cuándo y cómo se usa eso. Ella asintió. No será un espectáculo mediático. Será una prueba, con la grabación a salvo. La resistencia de los consejeros cambió de bando. Nadie quería aparecer defendiendo a una familia que había intentado forzar a una mujer embarazada a firmar una renuncia tras una caída provocada por su propio marido. Un director independiente pidió una votación de emergencia para apartar a Álvaro de sus funciones ejecutivas durante la investigación. Otro solicitó la formación inmediata de un comité externo de auditoría. Doña Celia intentó hablar. Pero su voz, antes afilada, salió rasposa. Van a traicionar nuestro nombre por miedo a los Mendoza. Un consejero le respondió sin mirarla. No. Celia. Estamos intentando salvar a la empresa de lo que ha hecho su familia. Álvaro escuchó la votación como si cada sí quitara un ladrillo de la casa donde había crecido. Cuando se anunció el resultado, ya no era el centro del Grupo Velasco. Era el problema que había que aislar. Doña Celia miró a Elisa con puro odio. Pero encontró algo que no esperaba. Lástima. No una piedad débil. Lástima por una mujer que había dedicado su vida a proteger un apellido. Y al final sería recordada por haberlo expuesto. La reunión terminó sin aplausos. Sin gritos.
Sin la teatralidad que doña Celia podría haber transformado en victimismo, esa fue la peor derrota para ella. Todo ocurrió mediante actas, firmas, deliberaciones y registros. La ruina entró por la puerta de la legalidad. Álvaro siguió a Elisa hasta el pasillo. Ignorando la advertencia de Miguel de que mantuviera la distancia, «Solo respóndeme a una cosa», pidió, con la voz quebrada. «¿En algún momento de hoy me has amado todavía?» Elisa se detuvo frente al ascensor privado. La pregunta era cruel. Precisamente porque había verdad en ella. La parte de mí que te amaba aún existe, Álvaro. Pero ella ya no puede decidir por mí. Él tragó saliva. Puedo cambiar. Ella lo miró y, por un instante, vio al hombre del que se había enamorado, escondido bajo capas de miedo, orgullo y obediencia a su madre. Tal vez puedas. Pero no como mi marido. No ahora. La puerta del ascensor se abrió. Miguel permaneció a su lado. En silencio. Sin convertir aquel dolor en un trofeo. Elisa entró primero. Antes de que las puertas se cerraran, Álvaro susurró. «Perdóname». Ella respondió simplemente. «El perdón sin consecuencias. Es solo otra forma de pedirme que yo cargue con tu culpa». En la planta baja, los periodistas financieros ya se agolpaban detrás de las cintas de seguridad, informados por filtraciones que nadie reconocía. Los flashes intentaron atravesar los cristales, pero el equipo de seguridad mantuvo la distancia suficiente para que Elisa no se sintiera casada. Octavio se acercó a ella y le habló en voz baja. «Ha sido más justa de lo que merecían». Elisa miró la ajetreada calle de la Castellana, hacia los edificios donde tanta gente decidía destinos con hojas de cálculo muy limpias y unas intenciones muy sucias. «No lo hice por ellos. Lo hice por mí. No quiero que mi hijo nazca de una venganza». Miguel la escuchó. Y guardó aquella frase como si fuera una sentencia más poderosa que cualquier contrato. Cuando llegó el coche, Elisa no entró de inmediato. Se giró hacia el edificio y vio a doña Celia detrás de una alta ventana. Pequeña. Por la distancia. Inmóvil. Como una reina sin reino. Álvaro no apareció. Tal vez estuviera por fin entendiendo que caer frente a una mujer a la que él había derribado era muy distinto de arrodillarse por amor. Elisa se tocó el vientre y respiró. Había ganado la batalla principal. Pero la curación ni siquiera había empezado. El cese de Álvaro Velasco no derrumbó la ciudad. No detuvo los ascensores del distrito financiero. No hizo que los restaurantes del barrio de Salamanca cerraran sus puertas. Madrid siguió funcionando con sus prisas de siempre. Como si la caída de un heredero fuera solo una noticia más entre contratos, tráfico y cafés a media mañana. Para Elisa. Sin embargo, el mundo había cambiado de sitio. Pasó los días siguientes entre consultas médicas, reuniones legales muy cortas y largos periodos de silencio en el piso de su padre. El equipo de Miguel impidió que circularan nuevas notas anónimas sin respuesta, y la auditoría externa comenzó a recoger documentos que antes parecían intocables. Doña Celia, que durante años había reinado en salones dorados y almuerzos familiares, ahora era llamada a explicar decisiones que siempre había creído que estaban por encima de cualquier pregunta. Álvaro dejó el despacho de la presidencia sin discurso público. Salió por una puerta lateral del edificio, rodeado de asesores, con el rostro de quien aún no comprendía que perder el poder era distinto de perder a Elisa. Elisa vio solo un fragmento de las noticias en televisión. Luego la apagó. «No necesito verle caer para saber que yo me he levantado», dijo. Y Miguel, sentado al otro lado de la mesa, guardó aquella frase en silencio. En la mansión de los Velasco, la ruina llegó sin gritos, pero con cajas. Primero llegaron los auditores. Luego los abogados externos. Después, los consejeros que antes besaban la mano de doña Celia pasaron a tratarla con una cortesía distante. El tipo de educación que anuncia la expulsión antes de la firma. El collar de esmeraldas desapareció de su cuello al tercer día. No por humildad, sino porque empezó a sentir que cada piedra brillante parecía acusarla. Álvaro, aislado en el antiguo despacho de su padre,
Intentó llamar a Elisa todos los días. Pero las llamadas no pasaban. Le mandó flores que fueron devueltas sin tarjeta. Mandó una carta que Miguel recibió. Registró. Y solo se la entregó a Elisa, después de que ella preguntara por ella. El sobre se quedó sobre la mesa durante horas. Cuando por fin la abrió, Elisa encontró menos excusas de las que esperaba. Y más miedo del que deseaba. Álvaro escribía que ya no sabía dónde terminaba su voluntad y dónde empezaba la voz de su madre. Decía que recordaba la primera vez que Elisa rió en el coche volviendo de Santander. Y que ahora aquel recuerdo le humillaba más que cualquier despido. Elisa leyó hasta el final. No lo oró. Dobló la carta y dijo. Ha empezado a entenderlo. Pero entenderlo no deshace lo que hizo. Octavio Mendoza escuchó esa frase desde la puerta. Sintió que su hija había sobrepasado un lugar donde él mismo aún tropezaba. Para él, el impulso más difícil de contener era el de acabar con todo usando la fuerza de un hombre acostumbrado a mover estructuras enteras. Quería exigirlo todo. Vencer en todo. Hacer que cada persona que había tocado a Elisa sintiera la misma impotencia que él sintió al verla en pie. Pálida. Tras la caída. Pero Elisa no quería ser él. Monumento de la venganza de su padre. Aquella noche. Ella le llamó para hablar en la terraza acristalada, donde Madrid brillaba como una máquina inquieta. Papá. Sé que quieres protegerme. Empezó. Octavio respondió. Quiero recuperar los años en los que creí que la distancia era el respeto. Elisa le tocó la mano. No puedes recuperarme controlándome ahora. La sinceridad le hirió. Pero no apartó la mirada. Tengo miedo de volver a equivocarme. Ella sonrió sin alegría. Entonces equivócate escuchándome. No decidiendo por mí. Octavio sujetó la mano de su hija con cuidado. El hombre que era temido por banqueros, empresarios y juntas enteras. Por fin hizo lo más difícil para alguien como él. Se quedó callado y escuchó. La separación legal avanzó con menos escándalo del que deseaba la prensa. Y con más dignidad de la que la familia Velasco merecía. Miguel dirigió cada etapa con una precisión casi quirúrgica. Preguntando siempre a Elisa, antes de hacer ningún movimiento. El patrimonio de su hijo quedó protegido por medidas legales. Los intentos de difamación fueron documentados. Y la grabación del comedor permaneció bajo llave. Disponible solo para los procedimientos necesarios. Elisa se negó a convertir su dolor en un video filtrado a la prensa. Mi hijo no va a crecer encontrándose la caída de su madre como si fuera entretenimiento en Internet. Afirmó. Esa decisión confundió a mucha gente. Algunos la llamaron débil por no exponerlo todo. Otros. Estratega por guardarse la prueba. La verdad era mucho más sencilla y más difícil. Elisa no quería que su libertad naciera de la misma crueldad que la había herido. Miguel lo comprendió antes que nadie. Te estás protegiendo a ti misma también. Le dijo. Después de una breve reunión en el bufete de Mendoza Capital, Elisa miró por la ventana hacia la Castellana. Hacia la gente que cruzaba los pasos de cebra sin imaginar cuántas guerras invisibles ocurrían detrás de aquellos altos cristales. Estoy intentando aprender a no abandonarme a mí misma de nuevo. Álvaro pidió verla una última vez antes de la vista del acuerdo preliminar. Miguel se lo desaconsejó. Octavio odió la idea. Pero Elisa aceptó. Con unas condiciones muy claras. Terreno neutral. Equipo cerca. Una conversación breve y sin contacto físico. Se encontraron en una sala reservada del propio despacho de abogados. Sin excesivos lujos. Solo una mesa. 2 sillas y una ventana lateral. Álvaro entró. Más delgado. Con barba de varios días. Sin el brillo agresivo de antes. Al verla. Se detuvo. Como si no hubiera encontrado a su esposa. Sino a la consecuencia viva de todo lo que había negado. Gracias por aceptar. Dijo. Elisa asintió. No lo confundas con un nuevo comienzo. Él bajó los ojos. Lo sé. Durante unos segundos. El silencio cargó con todas las cenas perdidas. Todas las consultas olvidadas. Todas las veces que ella esperó que él eligiera ser mejor antes de que fuera tarde. Álvaro respiró hondo. No he venido a pedirte que vuelvas. Quería decirte que voy a asumir lo que he hecho.
Elisa lo observó con cautela. Asumirlo ante quien él tragó saliva. Ante la empresa. Ante la justicia. Ante mi familia. ¿Y ante nuestro hijo? Cuando crezca. La palabra nuestro ya no sonó como una posesión. Sonó como una deuda. Elisa sintió que la parte antigua de ella misma intentaba buscar al hombre que había amado dentro de aquel rostro cansado. Quedaban rastros de él allí. Tal vez siempre los hubo. Pero los rastros no sostienen una casa. Álvaro. Yo te amé de verdad. Dijo ella. Y él cerró los ojos. Como si la frase le doliera más que una acusación. Por eso me quedé más de lo que debía. Por eso intenté traducir tu desprecio como presión. Tu ausencia como trabajo. Tu silencio como una mala racha. Pero el amor no puede ser un lugar donde una mujer tenga que hacerse pequeña para poder caber. Álvaro dejó caer una lágrima sin intentar esconderla. Ojalá lo hubiera entendido antes. Elisa respondió con una delicadeza muy firme. Yo también. Pero ahora tengo que elegir a la mujer que quiero que conozca a mi hijo. Él asintió despacio. Y ella no puede ser mi esposa. Elisa respiró hondo. No. No hubo gritos ni portazos. Solo la palabra final de una historia que había terminado antes de que ambos tuvieran el valor de admitirlo. Cuando Álvaro salió, Miguel esperaba en el pasillo. Pero no hizo ninguna pregunta. Elisa se apoyó un instante en la pared. Ha dolido menos de lo que temía. Murmuró. Miguel respondió en voz baja. A veces. Así es como uno sabe que ha sobrevivido. Doña Celia no tuvo la misma valentía. Cuando la apartaron de las decisiones familiares y la llamaron a declarar sobre los documentos internos, intentó culpar a los consultores, a los asesores, a los antiguos abogados, e incluso a Silvia. Pero cada intento revelaba aún más el tamaño de su obsesión por el control. La mujer que temía ser reemplazada, acabó sola en una sala demasiado grande, rodeada de retratos de antepasados que ya no podían defenderla. Su castigo no llegó como una escena pública de humillación. Llegó como la pérdida de toda su influencia. Las invitaciones dejaron de llegar. Sus aliados dejaron de cogerle el teléfono. El propio Álvaro, aún roto, rechazó sus consejos por primera vez en su vida. Me he pasado años obedeciéndole y lo llamé lealtad. Le dijo en una conversación que nadie grabó. Ahora tengo que descubrir quién soy sin su voz. Doña Celia le respondió que estaba traicionando a su sangre. Álvaro. Muy pálido. Solo negó con la cabeza. No. Estoy intentando no pasarle esta enfermedad a mi hijo. Fue la primera frase verdaderamente libre que pronunció en años. Y tal vez la primera que doña Celia no consiguió aplastar, meses después. Elisa abrió las puertas de un nuevo despacho. No era una sede gigantesca. Ni un monumento al apellido Mendoza. Era una planta luminosa. Con salas de atención. Un equipo legal. Psicólogas asociadas y un pequeño espacio para acoger a mujeres que necesitaban salir de casas que eran bonitas por fuera, pero peligrosas por dentro. La fundación llevaba el nombre de su madre, Elena Mendoza. Noel de Elisa, al ver la placa. Octavio se quedó en silencio durante tanto tiempo que ella pensó que no lo aprobaría. Entonces, él acarició las letras con la punta de los dedos y dijo: Tu madre estaría orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Elisa sonrió emocionada. Todavía me estoy convirtiendo. Miguel llegó poco después, trayendo documentos y un café solo de una cafetería cercana. Demasiado sencillo para aquel edificio tan sofisticado, pero perfecto para ella. Él se había mantenido al lado de Elisa durante aquellos meses, sin presionar, sin prometer curas rápidas, sin convertir la gratitud en una deuda. Esa paciencia la asustaba menos cada día. Cuando le entregó el vaso, sus dedos casi se rozaron, y ambos se dieron cuenta. Esta vez Elisa no retrocedió por miedo. Solo sonrió levemente. Siempre esperas a que yo elija. ¿Verdad? Miguel él respondió. Después de todo, creo que amarte empieza por respetar tu elección. El hijo de Elisa nació en una mañana clara, después de una noche larga y agotadora en un hospital privado de Madrid.
donde Octavio paseó por los pasillos como cualquier abuelo nervioso, incapaz de controlar el tiempo. A los médicos o a su propio corazón. Álvaro fue avisado cuando madre e hijo estuvieron a salvo. No entró en la habitación sin permiso. Envió un mensaje sencillo. Sin dramas. Gracias por dejarme saber que ha nacido. Elisa lo leyó. Miró al niño dormido en sus brazos, y respondió solamente que, cuando llegara el momento adecuado, podría conocerlo siguiendo las reglas acordadas. Nada de castigos crueles. Nada de perdones fáciles. Solo límites. Octavio entró despacio. Con los ojos llorosos ante su nieto. Es demasiado pequeño para tener ya tanta historia, susurró. Elisa besó la frente de su hijo. Entonces vamos a darle una historia mejor a partir de ahora. Miguel se quedó en la puerta con unas flores blancas en las manos. Sin saber si debía entrar. Elisa lo miró y, tras un instante, le dijo: «¿Puedes pasar?» No era una gran declaración. Era una puerta abierta. Para Miguel fue suficiente. La tarde en que volvió a casa, Elisa no eligió la mansión de los Mendoza, ni un piso comprado para impresionar. Eligió un lugar suyo. Luminoso. Con grandes ventanales y una terraza donde cabían plantas. Futuros juguetes y mucho silencio. Aunque Octavio se quejó de que el ascensor era demasiado pequeño, Miguel rió por primera vez sin esconderse. Y Elisa sintió una paz extraña al ver cajas esparcidas por el suelo. No era la casa perfecta. Era la casa donde nadie le exigiría que firmara su propia ausencia, al anochecer. Cuando Madrid se encendió de nuevo, se quedó a solas unos minutos con su hijo en brazos. Pensó en el comedor de los Velasco. En la caída. En la frase de su padre. En la mano de Álvaro. En la firmeza de Miguel. Y en su propia voz. Diciendo no. El dolor aún existía. Pero ya no mandaba. Elisa tocó el anillo de los Mendoza. Luego miró la pequeña mano del bebé. Agarrando su dedo. Nunca tendrás que arrodillarte para que te quieran. Prometió. Fuera. La ciudad seguía ruidosa. Indiferente y viva. Dentro de aquella casa nueva, Elisa por fin entendió que no la había rescatado un apellido. Ni un padre poderoso. Ni un hombre paciente. Había sido rescatada en el mismo instante en que decidió no volver a abandonarse a sí misma, 3 años después. Elisa Mendoza ya no se asustaba con el sonido de las puertas al abrirse a sus espaldas. Antes, cualquier paso brusco hacía que su cuerpo recordara el comedor de los Velasco. El mármol frío. La larga mesa. La mano de Álvaro. Y el miedo a caer sujetando su propio vientre, ahora. En aquella mañana clara de Madrid. El sonido que venía por el pasillo era solo el de su hijo. Corriendo con calcetines antideslizantes por la casa. Riendo como si el mundo nunca hubiera intentado hacerle daño a su madre. Gabriel tenía los ojos curiosos del que lo pregunta todo. Y la sonrisa fácil del que crece rodeado de unos límites muy sanos. Elisa estaba en la cocina. Con una camisa blanca sencilla. Preparando café. Mientras repasaba mentalmente la reunión de aquella tarde en la Fundación Elena Mendoza. El lugar que había creado para acoger a mujeres que sufrían en sus propias casas ya atendía a decenas de familias al mes. No era un proyecto de imagen. No era una respuesta a los periódicos. Era una promesa transformada en un código postal. Miguel de la Torre llegó unos minutos después. Con una carpeta de documentos en una mano y un pequeño coche de madera en la otra. Gabriel corrió hacia él y le preguntó si los abogados también sabían jugar. Miguel se agachó. Muy serio. Como si estuviera frente a un tribunal. Y le respondió que solo los buenos abogados sabían cómo negociar con coches de carreras. Elisa los escuchó desde la cocina y sonrió antes incluso de darse cuenta. Había una paz muy diferente en aquel tipo de amor. Miguel nunca había intentado ocupar el lugar de nadie. Nunca había exigido prisa. Nunca había usado los cuidados como una moneda de cambio. Nunca había confundido la presencia con la posesión. Y él. Simplement. Se había quedado. Y algunos días. Quedarse con respeto es la mayor declaración de amor que alguien te puede ofrecer.
Álvaro también existía en aquella nueva vida. Pero en otro lugar. Tras cumplir con las exigencias legales, apartarse de las decisiones de la antigua empresa e iniciar un largo proceso de reconstrucción personal, empezó a ver a Gabriel. Primero en encuentros supervisados, después en visitas acordadas. Nunca volvió a levantarle la voz a Elisa. Nunca volvió a llamarla esposa. La primera vez que Gabriel lo llamó papá, Álvaro lloró en silencio. No por pura felicidad, sino por conciencia. Había aprendido muy tarde que la paternidad no era un derecho automático, sino una responsabilidad diaria. Doña Celia vivía apartada de los salones donde antes reinaba. Aún cargaba con su orgullo. Pero ya no tenía público suficiente para lucirlo. En el mundo del poder, el apellido Velasco seguía existiendo. Pero sin aquella aura intocable. Algunos decían que Elisa había destruido a esa familia. Ella sabía que no. Una familia no se destruye cuando una mujer dice la verdad. Simplemente se dejan de esconder las grietas. Aquella tarde, durante una charla en la fundación, Elisa se puso frente a un pequeño grupo de mujeres. Algunas llevaban ropa cara. Otras venían directas del trabajo. Otras sostenían niños en brazos. Todas tenían en común aquella mirada del que intenta comprender si el dolor también puede ser un principio. Elisa no contó los detalles de su propia caída. No le hacía falta. Solo les dijo una cosa. A veces la violencia empieza mucho antes del empujón. Empieza cuando pasas a pedir perdón por existir. Cuando tu voz se convierte en una molestia. Cuando tu dolor es tachado de exageración. Cuando tu dignidad pasa a depender del humor de otra persona. Y termina cuando entiendes que irse no es fracasar. Irse puede ser tu primera gran prueba de amor hacia ti misma. Al fondo de la sala, Octavio Mendoza escuchó a su hija con los ojos llorosos. Ya no parecía el hombre invencible que había entrado con un ejército de abogados en una mansión del barrio de Salamanca. Parecía solo un padre envejecido por lo que casi pierde. Y transformado por lo que había aprendido. Cuando Elisa bajó del pequeño escenario, él le agarró la mano y le dijo: Hoy has protegido a más personas de las que yo podría proteger con todo el dinero del mundo. Elisa le respondió: Porque la protección sin escuchar a la otra persona, papá, también puede convertirse en una cárcel. Octavio asintió. Esta vez lo entendía perfectamente. Más tarde en casa, Gabriel se quedó dormido en el sofá, abrazado a su coche de madera. Miguel tapó al niño con una manta y miró a Elisa. ¿Estás bien hoy? Ella lo pensó antes de responder. Antes te habría dicho que sí para no preocupar a nadie. Ahora, te diré la verdad. Me he vuelto muy fuerte. Pero estar bien del todo. Eso todavía lo estoy aprendiendo. Miguel se acercó despacio. Puedo aprenderlo contigo. Elisa sonrió. Ya no era la sonrisa de quien necesitaba agradar. Era la sonrisa de una mujer entera. Fuera, Madrid brillaba con sus prisas de siempre. Pero dentro de aquella casa, nadie necesitaba gritar para ser escuchado. Nadie necesitaba arrodillarse para que le quisieran. Y Elisa, mirando a su hijo, a su padre, a Miguel y a sí misma reflejada en el cristal de la ventana, comprendió que su verdadera victoria no había sido ver caer a los Velasco. Su verdadera victoria era despertarse cada día en una vida donde por fin podía estar de pie. Sin pedirle permiso a nadie.